formación inicial tiene formación inicial en Ciencias de la Comunicación y Periodismo en nuestra universidad. Cursó seminarios del programa de posgrado en Historia del Arte en Boston College y en Harvard Extension School. Es maestra y doctorante en Historia del Arte en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2013 fue invitada en el programa de residencia para jóvenes curadores Focus a través de la Embajada de Francia en México. En el ámbito museístico, inició en 2005 en el Museo de Arte Carrillo Gil. Del 2010 al 2014 formó parte del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Fue integrante del Comité de Adquisiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. También cuenta con experiencia como directora artística en galerías y ha participado en diversos proyectos curatoriales de manera independiente. Graciela, te agradecemos muchísimo la participación por esta sesión previa a nuestro diplomado, donde además tú tienes una sesión un poco más amplia a lo largo del programa. Eh, Sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias también, Adrián, por la invitación y a todas las personas detrás de la organización de este diplomado. Además, siempre para mí es un privilegio, pues, trabajar, colaborar, construir para la UNAM, que es mi universidad. Entonces, bueno, pues un placer estar aquí eh, con ustedes. Y bueno, la forma en la que yo quisiera iniciar esta charla es compartiéndoles, pues que justamente, además de todos estos momentos profesionales que he tenido la oportunidad de vivir pues en distintas instituciones, de manera, digamos, formando parte de los equipos curatoriales, pero también de manera independiente, pues toda esta experiencia me ha llevado a generar una línea de investigación. Dice Julieta Castañeda que no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Si me pueden hacer alguna señal, Escucho bien. ¿sí? Yo sí. Ok. Sí. Bueno, les comentaba, la línea de trabajo con la que yo me estoy especializando dentro de mis estudios del doctorado, en el posgrado de Filosofía y Letras de Historia del Arte, es en el estudio de las exposiciones. Entonces, me parecía importante darles esta pequeña observación, introducción a mi trabajo, porque lo que les quiero presentar hoy es justo el título de esta conferencia que estoy dando es como esta recopilación pues de las historias a través de los objetos, de las utilidades y de otras, ¿cómo decir?, como conocimientos más dentro de la producción de una exposición. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla y ahí ven ya la presentación. Súper. Bueno, lo primero pues que les quiero compartir es la manera en la que se conciben las exposiciones y sobre todo hay estudios orientados a ello, diría que desde desde la segunda, finales de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, donde las exposiciones se convierten en sí mismas en un objeto de estudio, ¿no? Entonces aquí les traje algunas citas que se desprenden de una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno entre 2010 y 2011, donde se planteaba que los museos funcionaban como una especie de máquina visual, es decir, unos espacios donde todos estos conjuntos de obras, de conocimientos y de planteamientos de discursos, tanto estéticos como filosóficos, pues están operando continuamente y hacían una reflexión histórica de todo el programa de exposiciones en el Museo de Arte Moderno desde 1964 que se funda hasta 1988. ¿Por qué traigo a la mesa el Museo de Arte Moderno? Pues porque ha sido precisamente una de las instituciones que introdujo de una manera muy directa el trabajo con las exposiciones de diseño. Entonces, me parece importante que compartir con ustedes esto, ¿no? Conocer también aquellos recintos que históricamente se han encargado de reflexionar, de revisar el estatus y las condiciones de práctica del diseño industrial. Entonces, bueno, como tomé estas tres ideas del investigador y curador a cargo de aquella exposición, el doctor Daniel Garza Usabiaga, donde aquí estoy resaltando, si alcanzan a ver en letras bold, qué es lo que como los tres puntos que nos interesan como de este planteamiento general de la exposición.
Primero, cómo las instituciones y las exposiciones conceden relevancia pública a obras y a discursos, cómo articulan y promueven discursos estéticos, estilísticos, filosóficos, de acuerdo al momento en el que viven, y cómo las exposiciones de arquitectura y diseño han representado en la historia de la cultura visual, vamos a hablar local, como una noción más expandida de lo que es la producción cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso quería que fuera como mi primer acercamiento. ¿Por qué las exposiciones y cómo las podemos concebir? Eh, en realidad, la historia de las exposiciones de diseño en México, pues es nueva, ¿no? Es nueva, cada vez crece, se expande la práctica curatorial, yo diría, en las últimas décadas, pero pues no es que sea una historia que se vaya más allá de 1952, que fue cuando el arte en la vida diaria se presentó en el Museo de Bellas Artes. Es una de las exposiciones fundacionales, por así decirlo, de las revisiones de diseño en México. Otro de los planteamientos que traigo hoy a colación es que veamos este recorrido que voy a hacer brevemente con ustedes como una forma de ver a la exposición como el visor a través del cual vamos a ver otros fenómenos que rodean el contexto en el que sucedía la producción de diseño, ¿no? Por ejemplo, más adelante en el Museo de Arte Moderno, volvemos a este espacio, se presentó en 1969 el objeto cotidiano en México. Vayan incluso viendo cómo se van transformando los títulos de las exposiciones. Y posteriormente se hizo el Salón Mexicano de Diseño, que era una propuesta anual para estar revisando constantemente esta producción. Tanto en el arte en la vida diaria como en el objeto cotidiano, había una intención de despliegue, por así decirlo, de demostrar cómo participaba el diseño en aquellos objetos pues que rodeaban nuestra vida cotidiana, como más o menos lo revelan los títulos. Pero a partir de los salones mexicanos de diseño, y sobre todo una intención de Fernando Gamboa, entonces director, había una intención más allá de mostrar los objetos, donde ya se empezaban a plantear dilemas y circunstancias, por así decirlo, pues que caracterizaban la producción de diseño en nuestro país. Entonces, en estos salones es donde empezamos a ver como estos planteamientos de una manera más profunda, cómo se incorporaba, por ejemplo, la artesanía en términos de mano de obra y proceso creativo a los procesos industriales, cómo había una aportación del diseño, es un reconocimiento de la producción a nivel industrial al campo artístico, cultural y a la economía del país. Y sobre todo creo que es importante que entendamos que estas exposiciones se volvieron parte de una política nacional de la sustitución de importaciones, donde lo que queríamos enfatizar era la producción local, las capacidades de aquellos países entonces reconocidos como en desarrollo, que participaban de esta, ¿cómo decir? Como de estas escenas culturales, pero de una escala mucho más amplia. Entonces, la última exposición que tenemos cuenta del Museo de Arte Moderno en esta etapa, donde les comento que hubo este impulso fuerte al diseño, concluyó en 1978 con una exposición que era Diseñadores Artesanales de México y donde ya estaban incorporados nombres como el de Oscar Hagerman, o sea, donde ya había una generación que iba dando un paso más adelante en qué era lo que mostraban pues de la escena y de la producción de diseño en México. Entonces, este pequeño guiño histórico es para más o menos ubicarnos, ¿no? ¿Qué sucede, cuándo empiezan a suceder y por qué las exposiciones de diseño en México? Y para esta conferencia yo quise hacer como un pequeño, pues un eslabón, si ustedes quieren arbitrario, ya me dirán si lo es o no, pero con una parte más teórica, mucho más adelante que sucede pues a principios de los 90, con un texto de Christopher Freiling que presentó en el Royal College of Art. Este texto se llama, perdón que lo diga en inglés, Research in Art and Design, investigación en arte y diseño. ¿Por qué quise acudir a este? O sea, les estoy hablando como de dos momentos históricos importantes en la evolución de la escena del diseño. Por un lado local a través de las exposiciones, como les comenté, pero también por otro lado a nivel teórico, porque este texto es fundacional pues a principios de los 90 para ciertas líneas de trabajo académicas y reconocimiento
de la investigación dentro de los procesos de diseño, ¿no? Estamos hablando de etapas muy previas a la forma en la que hoy entendemos los estudios del diseño y los estudios de diseño industrial y la investigación. Entonces, estas son como 6 ideas que me parecen fundamentales dentro de este texto que pone sobre la mesa Freiling. Y lo primero era cómo que empieza a cuestionar cuál es el rol de la investigación en el campo del arte y del diseño, ¿no? Entonces decía, bueno, la investigación. Entonces dice, bueno, de entrada es una investigación que es cercana a sus propias prácticas. Es decir, no es una investigación que sucede, vamos a decirlo de una forma burda, detrás de un escritorio o en un entorno de lectura, escritura, de investigación teórica, sino que sí va de la mano de una creación práctica. Por otro lado, es cómo entender que estos procesos, como bien sabemos, no son lineales, ¿no? Son procesos y entregables modulares que son adaptables y sobre todo que están basados en la iteración. ¿Qué quiere decir? Que hay una constante revisión cíclica de todos estos procesos y que va acompañado de un proceso de documentación. Entonces, él ponía sobre la mesa, bueno, si estamos acostumbrados a aquellos entregables que tienen que ver con una investigación y con métodos científicos o teóricos más lineales, digamos. Entonces, ¿qué involucra la investigación creativa y qué es lo que nos entrega a cambio? Entonces, pues una frase que me encanta es que son actos de búsqueda, ¿no? Son actos de búsqueda que suceden en distintas escalas y en distintas fases y donde la investigación también, por ejemplo, más adelante, ya no solo se asocia a tal vez un entregable formal, sino que también hay una intención de innovación, es decir, la investigación conectada a la mejora de procesos y productos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo va pues transformándose esta noción de cómo se vincula, cómo nos preguntamos sobre qué hace la investigación en estos campos. Y luego plantea también, me parece muy atinada esta observación, y es que decía, el arte y el diseño se han separado tanto en la enseñanza como en la práctica y en la exhibición más por un accidente institucional que por una declaración conceptual. Es decir, hay un reconocimiento que se comparten procesos y que se comparten estas líneas de trabajo. Entonces, esta introducción que les estoy dando desde la perspectiva de Freiling, yo la conecté en el punto 3 que dice, ¿qué involucra la investigación creativa y qué entrega a cambio? Pues nos entrega exposiciones también, ¿no? O sea, la práctica de investigación y de curaduría del diseño dentro de y de la gestión cultural, pues lo que nos entrega también como un producto de investigación es la exposición, ¿no? Entonces, como que quería conectar ese primer planteamiento, digamos, desde la perspectiva de las instituciones, pero también cómo la conectamos con una línea teórica. Y bueno, en este mismo texto, Freiling planteó tres, ¿cómo decirlo? Como tres distinciones que siguen siendo muy útiles de hacia dónde va la investigación, ¿no? Entonces, la primera, que es donde me voy a clavar porque es donde creo que está ubicada mi práctica en términos de curaduría e investigación de diseño, es la investigación dentro del diseño, ¿no? El otro momento es la investigación a través del diseño y la otra, la investigación para el diseño. Entonces, en esta primera capa, digamos, de la investigación dentro del diseño, es aquello que tiene una perspectiva de investigación histórica, aquello que hace una revisión de discursos estéticos o de perspectivas teóricas, ¿no? Entonces de ahí podemos pensar, bueno, pues se puede desprender muchos entregables, pero creo que el campo del trabajo para las exposiciones puede colocarse ahí. La investigación a través del diseño, digo, se lo estoy contando de una manera todavía muy superficial, pero es a través de distintas formas de investigación. Por ejemplo, puede ser la investigación a través de los materiales, puede ser la investigación que sucede mientras estamos desarrollando un proyecto o un trabajo y todo lo que está vinculado a la investigación-acción, ¿no? Lo que mientras estamos investigando, vamos registrando el conocimiento que se desprende de ello. Y la investigación para el diseño es aquella que está más enfocada a un resultado formal concreto, ¿no? Donde no solamente estamos comunicando el proceso a través del cual llegamos a ese objeto concreto, sino de tal cual comunicar el resultado visual, ¿no? Entonces, bueno,
Si alguien tiene una pregunta, si voy muy rápido, por favor siéntanse libres para abrir micrófono. Entonces, pues conectándome con esta parte de por qué yo considero que el trabajo curatorial y el que he hecho pues para distintas exposiciones cae en la primera categoría de Freilich, pues es por esta dimensión de revisión, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a compartir aquí también el planteamiento que me gustaría hacer, más que identifiquen si yo participé o no en estos equipos curatoriales, lo que me interesa que identifiquemos es cómo cada exposición sí conlleva fenómenos distintos a su alrededor, ¿no? O sea, ¿por qué las exposiciones que les estoy presentando tienen un sentido particular? Entonces voy a arrancar con Fábrica Mexicana. Yo llegué al equipo curatorial del Museo de Arte Moderno en el 2011 precisamente. Yo ya tenía la maestría en Historia del Arte con especialización en la segunda parte del siglo XX y literal en una junta de trabajo, pues resultó que yo me tenía que encargar de la siguiente exposición de diseño y les comparto que de entrada pues sí sentí un poco de vértigo porque yo pensaba en ese momento, imagínense, no estamos tan lejos del 2011 y estando dentro del medio, que no necesariamente la visión de la investigación y la curaduría del arte estaba vinculada a la del diseño. Y entonces esta exposición en ese sentido para mí fue de crecimiento, sí personal, pero también en términos de investigación y discursivo, pues que precisamente lo que dice Freilich, estarán separadas por una dimensión institucional, pero no en términos de, ¿cómo decirlo?, capacidad de relato histórico y de cambios sociales, económicos, políticos y culturales de una sociedad. Entonces, en el 2011, estamos hablando pues, de más de 20 años, no, no es cierto. No, no es cierto. Sí, más de, ¿cuántos? 14. 2011. Bueno, 14, perdón. Me fallaron las matemáticas. No es mucho tiempo, pero en ese momento apenas había algunos esfuerzos que habían hecho otros espacios como el Museo Carrillo Gil, pero digamos que la línea de trabajo de las exposiciones de diseño no estaban consolidadas como hoy podríamos decirlo dentro de las propuestas curatoriales y de programación de los museos. Y bajo la dirección de Osvaldo Sánchez decidió retomar esta línea que había dado parte de la vocación al museo, pues en la década de finales de los 60 y durante los 70. Entonces, esta exposición lo que planteó era hacer un mapeo tal cual de la actualidad en las prácticas del diseño. Claro que ya había nombres reconocidos como Emiliano Godoy, como Héctor Esraue, digamos, empezaban esta fuerza de los despachos de diseño que para nosotras y nosotros hoy en día ya son un poco, o sea, bastante comunes, ¿no? No somos tan ajenos a estos nombres. Pero en ese momento, pues había distintas, incluso hasta les podría decir, había una parte de la exposición donde mostrábamos trabajos colectivos, donde las generaciones de diseñadores y diseñadoras se estaban juntando como para tratar de generar una nueva escena en el diseño industrial en México. Entonces había una intervención importante de identificar cómo distintos imaginarios sociales y culturales de México estaban integrados a las nuevas propuestas de diseño y cuáles eran los fundamentos que en ese momento existían para los diseñadores. Si se fijan, un planteamiento y un acercamiento bien diferente pues, al de las exposiciones que sucedían en los 60 y los 70. Aquí ya estábamos planteando incluso de cómo se vinculaban las prácticas del diseño a las condiciones de hábitat, al entorno, ¿no? O sea, tal vez era un momento en el que se empieza a fortalecer pues también todo este trabajo reflexivo entre la práctica del diseño y lo sostenible, ¿no? Los ejes temáticos, de entrada se planteaban ejes temáticos, eso pues también es una práctica relativamente reciente, eran repertorios locales y economías comunitarias que tenían que ver con el reconocimiento, ya no tampoco de lo artesanal y el diseño, sino ya más bien como en la contemporaneidad hay distintas estrategias y distintos esfuerzos de fusión, ¿no? Entre esta situación, pues, local. ¿Cuáles eran los espacios vitales y reciclajes urbanos? A pesar de que en el 68 bien sabemos que hay un parteaguas importante
en el campo del diseño derivado de los Juegos Olímpicos, sí había una conciencia, ¿cómo decirlo?, no tan rescatada en estos planteamientos curatoriales de la escala urbana y la participación del diseño. Entonces, para mí eso fue una de las, ¿cómo decir?, como que convivieran en el mismo espacio y en la misma exposición estos núcleos temáticos me parecía relevante. Entonces, había una sección donde estábamos hablando ya de grupos de diseñadores, además también aquí reconociendo las distintas disciplinas que se congregan a partir de un proyecto de diseño, y entonces hablábamos de temas de movilidad, estábamos hablando ya de temas de huertos urbanos, todos esos planteamientos pues que ya hacia la primera década de los 2000 pues ya era un contexto muy diferente, ¿no? Y bueno, el tercer objetivo para mí interesante pues era precisamente eso, retomar una línea expositiva y de investigación dentro de la programación del museo. Aquí les puse como estas imágenes un poco aleatorias donde van a ver estas escalas. En la imagen del medio, pues había un producto que había sido muy sonado en ese entonces, que era pues el automóvil diseñado por los hermanos Mastretta, ¿no? Entonces, aquí les digo que había como todas estas escalas, ¿no? Desde la escala del objeto cotidiano, del objeto, como ven en la tercera imagen, que integra los imaginarios populares, pues, ¿cómo decirlo? Como del objeto de la cultura más cotidiana de nuestro país, pero también con los estándares, o sea, ya aquellos diseñadores que están colocados en una escena más amplia y más internacional, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta convivencia fue pues realmente importante. La siguiente exposición de la cual tuve pues el privilegio de participar se llamó Idealista. Esta exposición fue en el 2018, se presentó en el Museo Franz Mayer y a diferencia de Fábrica Mexicana, Idealista se centró sobre todo, bueno, de entrada era la celebración de los 50 años de la fundación de Design Center, que ha sido uno de los despachos de diseño gráfico, especialmente pues sí, de comunicación visual, de los primeros que surgen después de las Olimpiadas. De hecho, Franz Teuscher, uno pues de los principales fundadores, había participado en los equipos de trabajo para las Olimpiadas. Entonces, este enfoque de diseño nos está hablando de otra perspectiva de cultura visual, que es sobre todo la cultura visual asociada a las marcas de productos y a la cultura visual a través, por ejemplo, del diseño de empaque, del diseño de objetos, pero que estaban muy vinculados al desarrollo de la identidad gráfica y también de la parte editorial. Entonces, por ejemplo, una de las, pues para mí de las investigaciones más interesantes, en la segunda imagen se ve al fondo como un panel, como una especie de retícula. Ahí lo que hicimos fue una especie de juegos donde estaban los logotipos, digo, nací en el 78, entonces les puedo decir que al yo ver estos logotipos me llevaban de inmediato a las imágenes que formaron parte de mi infancia, de mis patrones de consumo, o sea, de todo aquello que visualmente yo identificaba como el contexto histórico en el que me tocó vivir, ¿no? Que además era pues antes del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Entonces, en estos paneles giratorios, ustedes podían ver el logotipo, por ejemplo, de Banca Serfín, y entonces giraban y se veía en qué año, qué diseñador lo había hecho y cuál había sido el concepto detrás de ese logotipo. Entonces, si se fijan, el resultado en términos museográficos y en términos de experiencia, pues eran muy distintos y eran públicos muy distintos. ¿Por qué? Porque esta exposición precisamente conectó, por un lado, con las primeras generaciones pues de nuestros comunicadores gráficos, ¿no? O sea, todos, imagínense qué edad tenían quienes empezaron a trabajar en el despacho de Franz Teuscher. Entonces, realmente se convirtió este despacho como un semillero pues de futuros comunicadores visuales que han hecho un trabajo increíble en nuestro país. Uno, por ejemplo, de los grandes colaboradores y que también estuvo desde el principio, acaba de morir hace no mucho, pero fue Gonzalo Tassier, ¿no? Entonces, de hecho, había un espacio dedicado como a reproducir en los espacios y los materiales
con los que trabajaba Tassier, como para también entender esta dimensión de tiempo que fue muy importante para la exposición. Pasar de los equipos de trabajo con herramientas análogas a los equipos de trabajo actuales con pues, un mundo digital que transformó totalmente la práctica, ¿no? Entonces, vean cómo la idea aquí no era solamente hacer un despliegue de una imagen tras otra, sino esas imágenes donde nos ubicaban en términos de la práctica de la comunicación gráfica. Por ejemplo, bueno, por ahí también había imágenes de señalética, ¿no? La señalética era un proyecto verdaderamente relevante en el campo de la práctica del diseño gráfico. Y luego, en ese mismo año, en otro museo, el Museo Objeto del Objeto, que no sé si tienen ustedes, bueno, si lo conocen o han tenido oportunidad de visitarlo, pero plantearon como un nuevo reto en términos de revisión de las prácticas y del contexto del diseño industrial. En primera instancia, este museo tiene una colección impresionante, ya ni siquiera sé en qué número de objetos van, pero donde es una colección de una diversidad de objetos, pero nuevamente, donde a través de empaques, a través de maniquíes, pero a través de revistas, pero a través pueden ver ahí incluso sombreros, una cantidad y una mezcla de pues memoria de la vida material que siempre se pone en diálogo con la exposición en turno. Entonces aquí el reto era conectar o buscar en el acervo objetual del museo como qué objetos podíamos utilizar como una genealogía de la producción contemporánea, ¿no? Entonces aquí era ya como un planteamiento y si se fijan, pues museográfico también muy distinto. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Que lo van a recordar y que estos pequeños guiños son los que nos hacen ver fenómenos distintos. Había una sección donde estaban todos estos diseños que empezaron a reivindicar de una manera muy potente la identidad de ser mexicano. Entonces estaba la chamarra de México is the shit, estaban los collares de chingona, o sea, todos estos objetos y todos estos planteamientos de diseño, sobre todo desde la ropa y la indumentaria, donde yo quería, o sea, que te dieras cuenta que yo era mexicano mexicano, ¿no? Entonces, si se fijan, pues es una forma bien distinta al planteamiento de las exposiciones que respondían a la política de importaciones, pero lo que nos revelan es que de manera repetida a través del diseño nosotros podemos entender qué está pasando en la sociedad, ¿no? Y cuáles son los planteamientos y cómo se vinculan, pues con una visión mucho más amplia y crítica de la producción cultural. Sucedió otra cosa interesante con esta exposición, que pues para este entonces ya existe un grupo de personas que trabajamos de manera pues intencional y muy profunda con la curaduría en torno al diseño. Pero el planteamiento de esta exposición fue, en lugar de que sea una voz curatorial, ¿por qué no hacemos un equipo de trabajo? Entonces, eso hizo que el proceso de desarrollo de la exposición pues tuviera distintas voces y había distintas voces también de distintas universidades. O sea, sí teníamos un equipo con una, ¿cómo decirles? Pues con una práctica académica como para sustentar y fundamentar los núcleos temáticos y los discursos que estábamos mostrando a través de la exposición. Si se fijan, por ejemplo, también hay otro detalle, que es en la primera imagen donde está esta silla Acapulco, está como una especie de alambrado, no sé si lo alcanzan a percibir, pero ese era otro planteamiento museográfico, que aquí entra, digamos, una capa más en la forma en la que se empezaron a hacer las exposiciones de diseño, donde ya como Castañola estaba utilizando todos estos alambres y estructuras y retículas que se hacen en los mercados de la calle, pero llevados a la museografía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo había otra dimensión de diseño dentro del espacio, pues que se conectaba con la exposición. Eh, sí era como les digo, la intención de esta exposición era como ya no pensar como sucedió con Fábrica Mexicana, que teníamos que mostrar la potencia de las generaciones nuevas en la práctica del diseño,
sino eso ya está por sentado, ya sabemos que eso existe. Aquí era más bien qué búsquedas están teniendo otros diseñadores jóvenes. Entonces aquí realmente estábamos ya trabajando con otras, pues sí, con otra generación, con otras organizaciones comunitarias entre los equipos de diseño y cómo estaban renovando y replanteando desde la práctica del diseño una nueva economía, ¿no? Y una nueva forma de vincularse profesionalmente, si ustedes quieren, digo, no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero tal vez más asociada al emprendimiento, ¿no? O sea, cómo hay una intención o una red de echar a andar un proyecto individual de diseño. No sé si me explico, ¿no? Como en esta diferencia. No tanto desde lo autoral, pero sí como desde una práctica como de equipos más grandes a nivel organizacional con otros retos. Entonces, bueno, estas tres exposiciones creo que son las que para mí tienen ¿cómo decir? Como el sentido y que le han dado madurez en términos de mi propio trabajo como para seguir trabajando pues con la historia del diseño contada a través de las exposiciones. Entonces, me gustaría pues escucharles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna reflexión, si alguien de ustedes ha visitado alguna de estas exposiciones y las recuerda, me interesará también pues abrir este espacio y en un momento pues ya cerraré con el lugar que estoy ocupando hoy, digamos como desde qué trinchera estoy generando y colaborando para pues seguir compartiendo distintos tipos de entregables sobre estudios de diseño. Muchas gracias, Graciela. Pues bueno, abramos el espacio. Cristian, creo que Cristian, quién es. sí, Cristian Íñigo levantó la mano. Ah, buenas noches, maestra, y a los asistentes. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo tengo dos dudas, maestra. Ujú, La primera relacionada a lo que comentó de Freeling, ujú, y es por eso que yo tenía dudas acerca de cómo abordar este diplomado, porque yo soy de la Facultad de Arquitectura. ujú. Entonces, creo que ahí va a haber algunos choques porque el segundo planteamiento de Freeling dice que, o sea, es transversal, ¿no? La investigación junto con el diseño. O sea, que vas diseñando y vas investigando, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como arquitectos siempre es primero la investigación a fuerzas, ¿no? Así, o sea, es un primer bloque necesario, ¿no? Porque si no, no tienes, digamos, la base para poder realizar cualquier cosa. Entonces me sorprendió esto de que a nivel museográfico se pueda hacer este enfoque donde literalmente la investigación atraviesa el diseño, incluso hasta la fase final, por lo que veo. ¿Cómo es eso posible? A ver, creo que el planteamiento, lo que Freiling estaba tratando de decir no es una cosa o la otra, sino que está hablando de tres, ¿cómo decirlo? Como de tres formas diferentes en las que la investigación forma parte de un proceso creativo. Voy a hablar de un proceso creativo porque es una noción un poco más amplia, ¿no? Donde entra tanto el proceso de la arquitectura, pero del diseño o en mi caso de investigación para una exposición. Lo que estamos diciendo no es que la investigación esté ausente, sino que hay investigación que genera conocimiento mientras tú estás desarrollando algo, por decirlo de una forma más simple. Y que el conocimiento que tú generas, por eso dices, o sea, por ejemplo, tú, si estás haciendo una exploración de materiales para un proyecto arquitectónico, eso es parte de la investigación. Lo que pasa es que pensemos otra vez, bueno, yo también como historiadora siempre trato de situarnos en el contexto donde suceden las cosas. Este texto es del 93, donde tal vez estaban como muy divididas estas líneas, donde había fronteras mucho más rígidas de dónde inicia y dónde no la investigación, qué carreras sí pueden decirse que es investigación y qué carreras no. Para mí el planteamiento novedoso de Freiling es decir, en realidad todos nuestros procesos conllevan investigación. Los entregables, los resultados y la forma en la que documentamos esa investigación es distinta, ¿no? Por ejemplo, para una exposición, Fábrica Mexicana, ¿no? Les voy a hablar ya como en torno a los proyectos que les presenté. Pues fueron más de 6 meses literal de estar mapeando
quién era quién estaba haciendo qué, o sea, literal de empezar a generar una base de datos, de ahí obviamente a revisar lecturas y como los planteamientos teóricos que había en otras instituciones, en otras latitudes sobre el diseño, sobre la práctica contemporánea del diseño, entrevistar a estos diseñadores para entender incluso desde los estudios cómo se había ido transformando el diseño. ¿Sí me explico? O sea, todo eso fue una investigación inicial muchísimo antes de generar, por ejemplo, una lista de las obras que se iban a mostrar en la exposición, ¿no? Y entonces ya la siguiente etapa es, pues bueno, hacer una lista de obra. Después decir, bueno, hago la lista de obra, pero entonces ahora quiero que se dividan temáticamente todos estos núcleos o estos grupos, ¿no? De objetos. Y entonces, ¿qué autores tengo que revisar, por ejemplo, para yo hablar sobre la parte comunitaria y las prácticas locales? ¿Sí me explico? Entonces, ahí, pero esta ruta de investigación que te estoy relatando ahorita de una forma un poco casual, pues no es lineal, ¿no? Sino que se va ramificando y van sucediendo bastantes cosas y se van generando distintos entregables al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se distingue y por qué yo coloqué en el número, en esta primera categoría, por así decirlo, que dice Freilich? Pues porque lo que yo estoy haciendo es una revisión histórica. Yo no estoy investigando para diseñar algo, ¿sí me explico? Pero reviso la historia del diseño, articulo un discurso y una reflexión sobre la historia del diseño. No sé si responde a tu pregunta. Ahora yo te diré otra cosa también, que no, yo sé que es difícil, pero creo que la mejor forma en la que hoy en día, estamos hablando del 2025, nos podemos acercar es al reconocimiento y a las cercanías de las disciplinas. O sea, creo que justo algo de lo que plantean los estudios de la creatividad en un sentido más amplio es que el que tú vengas de la arquitectura no te impide entender ni las partes teóricas, ¿sí me explico? Sino que más bien cómo vas a fusionar tu propia experiencia desde la arquitectura con el de otro campo disciplinar y verás que no están tan alejados, ¿no? Es un poco lo que les comentaba de manera anecdótica que me sucedió cuando yo estuve a cargo de la curaduría de Fábrica Mexicana. Pues mi pensamiento fue, pero ¿cómo? Si yo soy historiadora del arte, como si el arte solo fueran las artes visuales, ¿no? Cuando el arte y la cultura es una noción mucho más expandida. Entonces creo que eso es algo como de las ventajas de nuestra actualidad, ¿no? Que podemos fluir y tejer distintas formas en las que se acercan los campos disciplinares. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, sí, sí me quedó claro. O sea que más bien antes de este documento, pues no había una noción tan clara acerca de la investigación en este sentido, ¿no? Y fue más bien Sí, ese aporte, no es tanto que se siga una estructura exacto, rígida de investigación o algo así. exacto. O sea, Ahora, su aporte fue esta frase que les decía que él planteó, que el arte y el diseño se los habían separado por una cosa, un accidente institucional, es que me encanta ese término, pero no por un fundamento conceptual, ¿no? Como diciendo, conceptualmente son cercanas, pero pues resulta que las instituciones, tanto educativas como de museos, etcétera, pues las han dividido por mucho tiempo. entiendo, maestra. Bueno, y una segunda pregunta. Sí. Aquí yo presento que tal vez un poco el diplomado también va en el sentido de tirar ciertos prejuicios, ¿no? Que tenemos todos, o bueno, no sé, al menos yo. Yo le llamaría Sí, sesgos. sesgos, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, no sé si han acudido ahorita al Museo Nacional, al MUNAL, hay una exposición que se llama Saturno. Y a mí me sorprendió mucho ahora que fui a esa exposición porque se parece mucho a Mexicalidad, en el Ujú. sentido de que, pues, cosas muy cotidianas y muy, pues, digo, perdón, lo voy a decir como de barrio, están en los museos, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué no se supone que los museos es justamente salirnos del barrio? O sea, Oh. y ir más allá de lo que vemos cotidianamente, o sea, que no es como elevarnos un poco en lugar de estancarnos en como lo mismo? Digo, con todo respeto. No sé si tengo un sesgo ahí o tal vez tengo la razón, no sé. Pues mira, yo lo que te invitaría también, Cristian, es que a partir de ahora y con el conocimiento que adquieras en los diplomados, veas, si visitas un museo y una exposición, pues lo veamos un poquito más allá, ¿no? Hubo una exposición ¿cuándo fue? Creo que en 1980, en el Museo de Arte Moderno,
que se llamó A la calle, donde un artista estaba planteando literal llevar el museo a la calle y la calle al museo. O sea, esta pregunta que tú planteas, que es muy interesante, en realidad se ha hecho en distintos momentos de la vida, ¿no? Donde queremos romper también, hablo por mí, obviamente, y creo que por muchas y muchos colegas, queremos romper esta idea de que los museos son infranqueables o impenetrables, al todo lo contrario, ¿no? Sino que son espacios donde podemos reflexionar la cultura contemporánea desde muchos lugares. Muchas Voy gracias, a, maestra. Gracias. gracias, Cristian. Voy a leer lo que puso Adrián Moncada por acá y voy después a otra pregunta que pusieron en el chat. Adrián pone, coincido completamente con Graciela. En ese sentido, la investigación a través del diseño se puede entender muy fácilmente a través de la metodología de la investigación-acción, que es bastante homogénea y transversal entre las diferentes prácticas y escalas del diseño. Gracias, Adrián. Me voy un poquito hacia arriba porque, bueno, quizá Cristian Morales, otro Cristian, comenta que piensa que la mirada que la mirada es lo que es lo que entregas, no tanto el objeto, sino el objeto situado en unas miradas y unos lugares. A ver, creo que lo leí mal. Pienso que la mirada es lo que entregas, no tanto el objeto, sino el objeto situado en unas miradas y unos lugares. Eh, A bueno, ver, Cristian, ¿estás por ahí? Que Sí. nos encantaría que nos cuentes. Pues sí, o sea, Referiste. justamente hablando de la Expo de Saturno, Ajá. Que no he o ido sea, a verla, la voy a ir a ver por lo visto. o sea, no sé, o sea, como que no sé qué, a qué tantas expos haya ido para decir esto, pero creo que es de mis favoritas. Justo Genial. porque como que hay mucho diálogo entre las piezas y eso como que, bueno, es a lo que me refería, o sea, como que si ves un tarot que lo Ujú. venden no sé, en una tienda de tarot, pues dices es un tarot. Pero ya cuando lo exponen ahí, por ejemplo, estoy hablando de ese ejemplo en específico, como que cobra sentido porque habla, o sea, hace una trayectoria a través de lo esotérico, a través de distintas escalas, como del cuerpo, como de comunidades, como de, pues, estas cosas, ¿no? Del futuro, del cosmos y así. Entonces, como que cuando ves todos estos objetos, incluso el tarot, como incluso hay interpretaciones del mismo objeto. O sea, hay un tarot del barrio, ¿no? Tarot chilango, creo que se llama. Bueno, eso está interesantísimo, ¿no? O sea, Muchos, sí. como un objeto o sea, de repente, pues eso, ahí Ujú. podría estar el planteamiento de otra línea de investigación. A partir del tarot, vamos a llamarle un objeto ritual, un objeto gráfico, las líneas y las formas en las que podemos abordarlo desde la perspectiva de una exposición, ¿no? Sí, exacto, como que hay mucho discurso y eso es lo que decía, ¿no? O sea, como que no es tanto el objeto mismo lo que está ahí Ujú. exponiéndose y ya en un pedestal, sino Sino que es todo lo como que genera. el discurso que genera todo ese, pues, microcosmos como de objetos, ¿no? Por decirlo así. Súper. Ajá, Oiga, no sí. sé si tengo, bueno, si alguien más tenga una pregunta, pero está muy vinculado a lo que está planteando Cristian. Yo quería cerrar con una exposición que no es precisamente de diseño, pero como que pensaba, dije, bueno, voy a ver si me da tiempo, pero creo que vale la pena por lo que estamos hablando aquí. Eh, en el modo, antes de hacer Mexicalidad, me invitaron a hacer una exposición sobre la historia del rock en México, desde 1965 hasta el 2010. Y bueno, además sí les podría decir que es una exposición que me cambió la vida y la noción en torno a las exposiciones. ¿Por qué? Porque nuevamente yo decía, como si yo vengo del campo de la historia del arte, ¿cómo voy a abordar, cómo me voy a acercar al rock? Y bueno, pues fue un reto interesantísimo, pero aquí uno de los dilemas era cómo le hacemos para que sea una investigación y no se sienta como un showroom del Hard Rock Café. Es decir, que no sea el culto al objeto porque pertenecía a tal o cual rockero, sino porque ese objeto encarna una parte de la vida social y política en México. Entonces, para mí, digamos que ese proceso de investigación me abrió la mirada totalmente, ¿no? Ahorita lo que tú estás planteando, Cristian, o sea, como ver de otra manera el objeto histórico. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, obviamente pasamos por, desde 1955, pasando por la época del rock y teníamos el suéter de César Costa, pero también teníamos las fotos de los cafés cantantes, que eran los lugares donde se permitía el rock, ¿no? Entonces después
pues sí, teníamos, por ejemplo, cómo los rockeros se vincularon a la ayuda durante el terremoto del 85 y en el contexto del 85, cómo Cecilia Toussaint sacó el disco de Arpía. Es decir, había una conexión inmediata al contexto histórico y social que pasaba en México con la producción del rock, ¿no? Entonces, hicimos el corte en el 2010, donde ya estaban apareciendo incluso otras formas, por ejemplo, de circulación del rock, ¿no? Para el 2010 ya con pues una entrada muy potente al mundo digital, pues obviamente ya las estaciones de los 80 como Rock 101, pues ya tenían, o sea, la relación con la radio, con la forma de consumir el rock, era muy distinta a la que sucedía ya después del 2000. Entonces, bueno, yo les quería contar esto a nivel de anécdota, justamente como para entender cómo en realidad todo forma, a mí me gusta en términos teóricos hablar desde la perspectiva de cultura visual, que es todo aquello constructo visual que nos habla de la época en la que sucede, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese sería como mi cierre y un poco la invitación que les hacía a cómo ver, cómo esforzarnos a ver las exposiciones, no importa de qué sea, ¿no? O sea, puede ser de arte, pero puede ser de objetos, puede ser una exposición en la calle, o sea, no, digamos, rompiendo las barreras de en qué muro de institución está resguardada. Muchas gracias, Graciela. Creo que esto se engarza con el comentario que pone Gabs Ramírez. Dice, me interesa conocer si esta capacitación, pienso que te refieres al diplomado, puede incluir el recorrido histórico, memorias que generan estos objetos, entre paréntesis, diseños, dentro de ciertos grupos de personas, pensando un tanto en el libro La vida cotidiana de un comedor del siglo XIX de Patricia Franzi. En realidad, digamos que puedo en un momento más explicarles un poquitín sobre el diplomado, pero la idea es justo que a partir de este mismo programa académico podamos desarrollar este tipo de historias, este tipo de narrativas a partir del diseño, ¿no? La idea es teorizar y hablar sobre qué implica un objeto más allá de su diseño formal, sino como este tipo de contenidos o significados que están muy vinculados a su contexto económico, político, social, etc. Pero quizá hay alguna pregunta más o comentario, duda. Pues muy bien. Quizá solamente para aprovechar que están todas y todos aquí conectados, presentarles brevísimamente información sobre biografía de los objetos, que es diplomado. Ay, una disculpa. Este diplomado que preparamos desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, la Dirección de Educación Continua y ay, Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura y la Red de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras con la Facultad de Filosofía y Letras. Em, voy a ir muy rápido para ser ejecutivos. Bueno, esas son fechas importantes. En caso de que estén interesados en inscribirse o ya estén inscritas, estas son las fechas. La idea es que este diplomado, que funciona como un programa transdisciplinario para explorar la crítica y la curaduría del diseño como herramientas para pensar, para narrar, para activar nuestra memoria, nuestra cultura material, pues busca formar a partir de proyectos, de un programa que vincule la teoría con la práctica, articulando archivos, colecciones, exposiciones, discursos en torno a los objetos y una mirada situada en América Latina y por supuesto México. Em, Estoy compartiendo lo mismo de nuevo, perdón. Cambié de pantalla. Ahí están las fechas. Entonces, bueno, pues justamente la idea son 240 horas. Arrancamos ya en menos de 20 días, el 26 de agosto, y cerramos el 29 de enero. Hay un periodo vacacional que es justo donde la universidad cierra la ventanilla y pues, también la idea es que justo todos podamos tomar ese periodo intersemestral. Todas las sesiones son en línea, salvo una jornada presencial o bootcamp que tendremos en octubre. Justamente lo que nos interesaba es que esto coincidiera con el mes del diseño que pues ya se ha estipulado que es
octubre, ¿no? ¿Quieres quizá, Adrián, tú explicar un poquito de esto o me voy? Sí, pues no sé si también es un buen momento para si alguien tiene alguna duda más puntual sobre el programa o tenga la información y los datos para escribirnos a nosotros directamente si es un tema que tiene que ver con el contenido académico o escribirle directamente al equipo de la DECAT en caso de que las dudas sean un poco más del orden administrativo o de tramitología, ¿no? Gracias. Pues bueno, no voy a hacer karaoke. La idea es un poco, toda esta información ya la tenemos en línea, ya la hemos presentado, también está en la página web, pero un poco presentando este ecosistema con el que estamos colaborando, ¿no? Finalmente el diplomado que está articulado desde el CIDI y desde la Facultad de Filosofía y Letras como un diplomado con opción de titulación para personas en los últimos semestres o que ya hayan egresado pero que no hayan hecho el trámite de finalización con el tiempo y con el trabajo, dependiendo su carrera, pueden titularse. Tenemos esta colaboración con agentes principalmente vinculados al diseño, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, el ECO, que justo replanteó su vocación el año pasado para enfocarse mucho más en arquitectura y diseño, y por supuesto el Museo Franz Mayer, que desde 1986 se ha dedicado a estos temas. Por supuesto, también vincularnos con el archivo Clara Porcet. Tenemos dos alianzas muy interesantes con dos agentes. La idea es entender que la curaduría también se puede hacer desde otro tipo de plataformas y en ese sentido trabajar con Wikimedia o con Spotify para generar distintos tipos de contenido pueden ser muy interesantes como salida para este tipo de productos de circulación, ya sea curatorial o de crítica de diseño. Bueno, pues un poco para quién está dirigido. En caso de que tengan alguna duda, pueden hacer captura de pantalla por esto. Como mencionaba, pues justo es un programa que si bien personas interesadas pueden tomar, la idea es que también sea una opción de titulación, ¿no? Esto es importante, deben revisar con su facultad y más bien con su programa si qué tipo de documentos tienen que entregar para que les sea válido este diplomado. De nuevo, todo es una estructura modular. Cada módulo está compuesto por un seminario, una conferencia, un conversatorio y distintas actividades transversales vinculadas al taller de proceso. La estructura modular, esto, pues, insisto, no voy a leerlo para no hacerlo más cansado, pero bueno, la idea es trabajar sobre herramientas metodológicas y diseño escritural. Ahí tenemos varias conferencias que, bueno, voy a explicarles en un momento, crítica de diseño, curaduría, y también hablaremos sobre dispositivos museográficos, que me parece muy interesante que Graciela lo aborda dentro de su práctica misma. La jornada presencial, que esto viene en octubre y a mitad del semestre. Consideraciones generales, y esto yo creo que ya en 2020 a lo mejor era muy necesario comentarlo. Hoy por hoy, a 5 años de la pandemia, creo que tenemos muy claras las necesidades básicas para poder tomar un tipo de programa de esta naturaleza. Finalmente, el tema que solicitamos para acreditar, 80% de asistencia, asegurarse de cubrir cualquier tipo de documento que requiera la facultad o escuela y las evidencias de entregables con Wikimedia, con Spotify, así como un guión curatorial, un texto sobre una crítica especializada o un proyecto de gestión de acervo o fondo. Los académicos, académicas de las diversas escuelas que están vinculados y que serán los docentes de distintos módulos, todos trabajando de manera muy cercana con la cultura del diseño, con el arte, con la literatura. Y estos instructores o conferencistas que si bien no están todo el tiempo en el diplomado, nos apoyarán con algunas conferencias. Por supuesto, esta es una pequeña probadita de lo que, del trabajo de Graciela, pero también está Jimena Costa, que desarrolla un trabajo, además de las exposiciones, también una plataforma editorial. Luis Vega, que ha hecho investigación justo a través del diseño. Cecilia León de la Barra, que también ha colaborado en distintos proyectos curatoriales. Pedro Señal, que ha hecho investigaciones pues, transdisciplinarias desde la arquitectura, el arte, incluso el arte correo. Andrea García, que está especializada sobre todo en cultura, en arte popular, pero también en publicaciones,
hizo justamente la curaduría de la última exposición de platería en el Museo Franz Mayer. Y eso se engarza de nuevo con uno de nuestros aliados. Tendremos al equipo del Museo Franz Mayer, a su directora, al curador en jefe, así como personal del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y del ECO, así como a la curadora especializada Ana Elena Malé, que ha desarrollado un amplio trabajo en distintas exposiciones y plataformas de diseño. Algunas fotos de los lugares que visitaremos en esta jornada presencial. Será muy interesante también conocer los acervos de distintos espacios, conocer las formas de cómo se organizan espacios o iniciativas autogestivas como Laguna, como G-Hub 56, particularmente proyectos comerciales como Ago Projects o Ángulo Cero, y también algunos despachos de diseñadoras y diseñadores que están aquí en la ciudad. La idea es que durante esta semana las personas que no estén en la Ciudad de México puedan atender a este llamado. Ahí está el QR, ahí está la información. Tenemos pocos días para arrancar, pero yo creo que por ahí voy a parar para no tomarles más tiempo. Y de nuevo agradecerle a Graciela Cassette su tiempo, por supuesto, a todas y todos ustedes que se conectaron, y estamos aquí por si quieren abrir o comentar algún tipo de cosa. Gracias. Creo que no, pues de nuevo, mira, Regina levantó la mano. Sí, buenas tardes. Pues básicamente una duda. Entiendo que a la semana son 12 horas, considerando que son 3 días, ¿sí es correcto? Martes, jueves y sábado. Así es. Sí. ¿Qué tantas más horas habría que dedicarle? Nosotros estimamos que por estas 12 horas que tienes en clase necesitas dedicar un par de horas a la semana para preparar algunos materiales, para generar como alguna lectura, ¿no? Dado que el programa está pensado que utilicemos tanto las herramientas que provienen de disciplinas de ciencias sociales, humanidades, más particularmente historia, pero también utilicemos métodos y prácticas que provienen del diseño, una parte importante del trabajo se realiza en el aula, pero sí habría que considerar al menos un par de horas para tareas, diligencias y cosas que nos permitan preparar las discusiones o algunas partes del trabajo en clase. Sí quiero ser muy insistente en que la forma en la que nosotros entendemos el taller de proyectos que articula o que es la columna vertebral del programa implica mucho trabajo en el momento de taller, ¿no? De repente en las escuelas de diseño cometemos el error de utilizar el taller para muchas otras cosas menos para diseñar, trabajar y el trabajo de taller acá implica que las sesiones en línea sean muy intensas, pero nos permite tener una carga pequeñita extra para la semana, que 2 horas nos parece que es bastante llevadero, pensando que una parte de nuestro alumnado probablemente ya está trabajando y otra parte son alumnos en estos momentos finales de la carrera y también sería deseable que no tengan esta saturación de 25 horas a la semana como sucede en una licenciatura o en una especialización. Sí, claro, lo entiendo, ¿no? Porque realmente, o sea, a mí el contenido se me hace sumamente interesante, pero pues soy maestra y doy 5 materias, entonces por eso mi pregunta, porque no sé si lo logro, ¿no? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pregunta Gabriela Ramírez. No, bueno, Gabs Ramírez. Estoy comprendiendo mejor la propuesta y es muy buena. Muchas gracias. Me gusta. Para el entregable, ¿sería posible insertar parte de las propuestas de mi proyecto? ¿O ustedes ya tienen como los requisitos del entregable? Eh, quizás si nos platicas o nos dices de qué es tu proyecto para entender si, o sea, no sé si eres diseñadora o quizá tienes ya una propuesta de exposición o proyecto para circular alguna crítica. eh, mm, No,
No sé si Gaps Son- nos dice que son objetos familiares, ¿no? Objetos de memoria. ¿No? O sea, idealmente cada uno de los participantes y las participantes definirá un proyecto que implica la temática, la aproximación, pero también una buena parte de cómo ese proyecto se despliega, ¿no? Pensemos en una exposición, en algo de crítica, en un proyecto a partir de la lógica para estructurar un archivo o un fondo documental, ¿no? Por lo que sabemos de que son objetos familiares y objetos de memoria, son completamente compatibles. Acá lo que habría que considerar es que independientemente de la temática y del dispositivo o del medio que vayamos a seleccionar cada uno de los participantes para trabajar, el rigor es exactamente el mismo. Tiene una carga escritural importante, tiene una carga de investigación importante y también tiene una carga en la forma en la que se presenta. Entonces, es completamente afín. Lo que ya está muy dado es la forma en la que estructuraremos cada uno de estos tipos de entregables. Gracias. No entendí esta parte de se lanza, pero se lanza a un concurso a nivel internacional. O sea, supongo que quieres hacer un proyecto de exposición y postular algún tipo de apoyo. Ah, sí, gracias. Ok. Muy bien, pues gracias. Bueno, solo ayuda. Ok, perfecto. Pues creo que justo este tipo de proyectos funcionan para terminar de articular estos procesos, ¿no? Tomar este tipo de talleres para eh, conformar o configurar algún tipo de exposición, proyecto de circulación, de crítica que hace falta. De nuevo, agradecerle a todas y todos por conectarse en un jueves no lluvioso en la Ciudad de México, pero si hay más personas en el interior de la República, se agradece también. Agradecerle nuevamente a Graciela Casep por esta riquísima charla que cada que nos compartía ciertas frases nos resonaba muchísimo porque es parte de los postulados que estamos buscando con este programa. Agradecerle a Adrián y también a la DECAD por esta organización. Pregunta ya finalmente Aline Reyes. ¿Cuál será el medio de comunicación que tendremos para entregar las actividades, para recibir el link de las reuniones? Bueno, eso, una vez que estemos ya inscritos, mandaremos como toda la información. Algunos profesores prefieren Meet, otros prefieren Zoom, pero bueno, es una cuestión que les comentaremos ya en breve. También agradecerle a Ana Paola de la DECAF por su amabilidad y por hospedarnos en su salón de Zoom. Muchísimas gracias de nuevo a todas, todos y nos vemos pronto. Gracias.